Hola, buenos días a todos y buenas tardes a todos aquellos que os encontráis al otro lado del Atlántico. Quisiera presentarme brevemente. Soy Brígida Pastor, investigadora distinguida senior Beatriz Galindo, programa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que desempeño en la UNED. Asimismo, soy investigadora honorífica, Honorary Research Fellow en la Universidad de Swansea, en Gales, en el Reino Unido. Durante mi trayectoria científica, mis investigaciones se han centrado en las literaturas hispánicas desde una perspectiva de género, tanto en España como en América Latina. Y me da mucho gusto hoy, en el contexto de este simposio, compartir un trozo de los resultados en curso de las investigaciones que derivan de mi proyecto de investigación redefiniendo la masculinidad y la feminidad en la ficción hispánica del siglo XXI. El título de mi ponencia: Renacimiento de la literatura infantil y juvenil española en el siglo XXI, género y ética. Es un estudio que tiene como objetivo el abordar, el analizar cómo se construyen las identidades de género en la literatura infantil y juvenil española en torno al siglo XXI. La literatura infantil se dirige a un público cautivo en sus años de formación y es importante investigar las proyecciones de masculinidad y feminidad que se están transmitiendo en estos libros. La literatura infantil ha sido históricamente subestimada en cuanto a estudios críticos que aporten significativamente a su consideración y análisis, habiendo sido condenada a un simple producto cultural. En España, este género está ahora logrando crearse una firme presencia, un firme espacio de reflexión propio. Tradicionalmente ha funcionado como un limitado instrumento de didactismo en un espacio moralizante y prescriptivo, condicionado por el consumismo y las normas de mercado, limitando así la cosmovisión del lector. A pesar del fuerte legado de sexismo y la larga tradición de influencia literaria en España, el género de ficción infantil y juvenil, muy especialmente a partir de los años 90, reivindica la creación de un nuevo espacio para las relaciones de género, la emergencia de una psique genérico sexual plural, generando una esfera para una concienciación sociopolítica de las relaciones de género y el sexismo. En definitiva, un renacimiento de la literatura infantil y juvenil en el siglo XXI. Acerquémonos a dos conceptos claves cuando hablamos de género: la masculinidad y la feminidad. Son conceptos inherentemente relacionales, que adquieren significado en su relación con el otro, como una demarcación social y una oposición cultural, manteniéndose así, independientemente de la demarcación en diferentes sociedades y periodos históricos. Ya a finales del siglo XX y principios del XXI se vislumbra que las relaciones sociales deben desligarse de todo contenido genérico y para ello se requiere la resignificación de la masculinidad y la feminidad, para que así dejen de ser conceptos dependientes y oposicionales. Ya en el nuevo milenio se realizan estudios que han empezado a hacer visible los mecanismos tradicionales que construyen las identidades de género, rechazando el concepto de sujeto unitario masculino,
contrastándolo con diversas subjetividades masculinas, y cuya función de agente ya no depende de la desigualdad en las relaciones de poder entre los sexos. De esta manera se descubre una nueva y prometedora etapa en la que las subjetividades masculinas y también las femeninas pueden redefinirse y redescubrirse. El estado actual de los conocimientos sobre el tema demuestra una extrapolación e interrelación de esta línea temática con nuevas inquietudes intelectuales y humanísticas que se han venido produciendo en el marco científico internacional, al amparo también de ciertos trasfondos políticos y sociales del momento. Como área temática fuertemente multidisciplinar, hay que decir que el estudio del género y las políticas sexuales se han nutrido de otros tantos avances que en el terreno de otras líneas de investigación se han introducido en las distintas, en estas últimas décadas. Asimismo, hay que destacar que el estudio de la política sexual y la representación del género está suponiendo desde hace unos años un auténtico reto teórico, tanto en la sociedad real como en el imaginario. Pero en realidad, lo que más interesa al investigador de esta temática es el destino colectivo de las personas y su funcionalidad final como actores y factores de los cambios políticos, sociales y económicos en el devenir histórico. Los recientes desarrollos en el campo de los estudios de género y sexualidad han puesto de manifiesto que la concepción tradicional de las relaciones de género y sexo se apoyaba en un sistema binario extraordinariamente limitado en sus posibilidades combinatorias. El mundo imaginario de la ficción tiene el potencial de representar subjetividades en diálogo con los procesos colectivos formativos y con las presiones que incentivan cambio. Asimismo, la ficción para niños y jóvenes en particular es apta para conectar con lo que Rowan Connell en su obra Gender and Power describe como las metas clásicas de la educación: ampliar la experiencia, la búsqueda de la justicia y la participación plena en la cultura, argumentando que la educación es la formación de las capacidades para la práctica y que los cambios en las relaciones de género solo sirven dentro de un contexto más amplio de justicia social. Muchos de los textos de ficción infantil de finales del siglo XX y principios del siglo XXI interrogan la performatividad de las prácticas genéricas o también denominados confirmaciones metonímicas, como apuntan las aportaciones teóricas del teórico John Stephens en su estudio Language and Ideology in Children's Fiction. Modelos de comportamientos de género se construyen a través de prácticas fictivas que conllevan conflicto y o implicaciones temáticas a través de interacciones entre personajes diversos y diferentes entre sí, con frecuencia personajes estereotipados. Hay varias teorías sobre cómo los niños adquieren su género. Uno de los métodos más importantes de la transmisión de los valores y normas de una sociedad a sus miembros es a través de la narración de cuentos. Por lo tanto, el lenguaje y la literatura son algunos de los más poderosos medios a través de los que este proceso se lleva a cabo. Se parte de la premisa de que la literatura tiene un efecto sobre la forma en que los niños llegan a conceptualizar su propio género y el del sexo opuesto. La literatura
permite que los niños aprendan acerca de cómo otros niños y niñas se comportan y viven mundos fuera de su entorno inmediato. Asimismo, continúa desempeñando un papel importante en la vida de los niños, incluso con la presencia dominante de otros medios de cultura popular como pueden ser la televisión, el cine, entre otros. La literatura parece tener un efecto más impactante y duradero debido a la inversión personal que requiere este medio, así como su naturaleza fija que permite ser leída y releída. Esto significa que los personajes de los libros infantiles tienen el potencial para influir en las percepciones que los niños tienen de los roles y valores socialmente aceptados de cómo los hombres y las mujeres se supone se comportan de una manera relativamente modélica. Muchas investigaciones se han adentrado en las desigualdades de género en la representación del mundo femenino en la LIG y han contribuido a la promoción de libros para niños que están libres de estereotipos, fomentando así los roles de igualdad de género. El rol de los niños en esta empresa ha sido hasta hace poco descuidado, pero cada vez se presta más atención al efecto de los estereotipos de género en los niños y la representación de la masculinidad en la literatura infantil y juvenil, poniéndose de relieve la importancia de este campo. En cuanto a los libros con ilustraciones como un tipo particular de artefacto cultural y la forma en que representa la masculinidad y la feminidad, pueden hacer visible las formas en que construimos el género en el discurso cultural. Una suposición falsa, pero muy popular, es que los libros ilustrados que se escriben están destinados a unos niños pequeños en una época en que el género es irrelevante. Puede que no sea aparentemente evidente, pero en la literatura escrita para niños, en las ideas que se exponen subyace un orden dominante, normativo. Nodelman, en su obra Making Boys Appear, The Masculinity of Children's Fiction, del año 2008, identifica las contradicciones en las representaciones de la masculinidad y la feminidad en la literatura infantil y juvenil como un indicador de una cultura más amplia, que establece una doble moral para los niños. A raíz del feminismo ha habido un considerable interés en el papel de la subrepresentación y el papel estereotipado de las mujeres en la literatura infantil, y la preocupación por los mensajes que se envía a las niñas acerca de su potencial y sus capacidades. Las investigaciones existentes se han centrado en gran medida en este sector, en particular con miras a rectificar la situación subyugada del mundo femenino mediante la promoción de libros infantiles no sexistas. La opinión de que los efectos de los estereotipos de género son perjudiciales para las niñas, ya que limita sus oportunidades para el desarrollo de la personalidad, y este campo con estos enfoques están muy bien documentados. Pero menos atención se ha prestado a los nocivos estereotipos de género masculino. La caracterización de los niños según estos estereotipos, con atributos deseables como la fuerza, el liderazgo, la asertividad, puede que no sean necesariamente beneficiosos para ellos, ya que se les veda una amplia gama
de expresión emocional como la ternura y la expresión de las emociones, que tradicionalmente han sido atributos reservados para las niñas. Se puede inferir que los roles de género, con reglas estrictas sobre lo que uno u otro sexo puede o no puede hacer, restringe su desarrollo y excluye a aquellos que no se adhieren al estereotipo de género prescrito por su sexo. Las fronteras entre los géneros son más permeables para las niñas que para los niños, ya que es más permisible que las niñas se identifiquen con los personajes masculinos que los niños se identifiquen con los personajes femeninos. Como ha sido destacado ampliamente por relevantes estudiosos como MacArthur y Eisen, los niños que no pueden identificarse con el personaje masculino estereotipado se sienten presionados en gran parte por la literatura infantil y juvenil, donde se les presenta una limitada visión de oportunidades para acceder a una identidad masculina apropiada para ellos. El exponer a los niños a historias donde los personajes masculinos muestran un comportamiento que se aleja del estereotipo tradicional les permite más autonomía y oportunidades para la autoexpresión, como han destacado teóricos como Wellhausen, Tanks y McGee. Si nos adentramos en pleno siglo XXI, podemos preguntarnos ¿qué ocurre con la literatura infantil y juvenil y la temática de género? En torno al siglo XXI, en la literatura infantil, surgen nuevas estrategias de construcción discursiva y se van planteando renovados espacios de análisis. Prácticamente desde finales del siglo XX, hasta nuestros días estamos asistiendo a un florecimiento excepcional de la literatura infantil en España. Abundan editoriales, títulos, premios, revistas especializadas. Hablar de escritores sería ilimitados. Cada vez hay una proliferación más acentuada de escritores, de nuevos escritores, además de los ya consagrados o más reconocidos en el campo. Si bien afortunadamente es posible reivindicar nuevas tendencias y perspectivas que en los últimos 10 años especialmente se proyectan como prometedoras expresiones de cambio, también hay evidencia de que en los cuentos para niños se han manejado en gran parte personajes masculinos y femeninos que se limitan a roles rígidos y esquemáticos, reforzando convenciones que son producto de un sexismo doblemente peligroso, como puede ser el caso de un niño receptor. Es decir, que es peligroso cuando el receptor es un niño. Si tenemos en cuenta que los roles se aprenden sobre todo desde la infancia, es en cada relato como el legado de la memoria colectiva se filtra en lo más profundo de nuestro inconsciente. Desde una perspectiva de género, los mensajes inscritos en el discurso tradicional del modelo hegemónico cultural permean en la narrativa infantil a través de una compleja red de relaciones de familia, costumbres y códigos de conducta que se integran en el tejido textual. Es así que cada relato infantil ha ido transmitiendo y preservando enseñanzas que han ido inculcando aquellos valores que el sistema considera convenientes como reflejo del deber ser, del deber estar, del deber
conformarse en identidad y donde se suele proponer como natural una imagen modélica a seguir tanto para un sexo como para el otro. Es obvio que si la lectura funciona en la infancia como forma clave de internalización de papeles y estructuración de la identidad, estos modelos implican en los niños un proceso de aprendizaje de conformidad con preceptos heredados que perpetúan y refuerzan estos mecanismos de desvalorización de la diferencia, de la otredad. Y aun cuando se utilice un personaje masculino o femenino alejado del patrón convencional que desempeña un rol más o menos relevante, suele ocurrir que su caracterización está fijada entre idealizaciones y encajonamientos. Las nuevas estrategias de escritura que intentan redefinir el imaginario infantil y juvenil a través de otros ejes van integrando un valioso corpus de productos textuales que proponen personajes diferentes que toman las riendas de su destino. Voces que se rebelan contra la condesa del silencio, personajes que regeneran el cuento infantil para transformar esquemas establecidos de representación que han polarizado el género de los niños, imponiéndoles actitudes y roles convencionales. Los cambios paulatinos de estas pautas de representación textual en el panorama de la literatura infantil española es sin duda una saludable superación de siglos de continuidad discursiva, patriarcal y discriminatoria, que se fue materializando en construcciones textuales basadas en estereotipos, tanto femeninos como masculinos. Se trata de una nueva manera de concebir la literatura infantil y juvenil, una literatura que movilice en la infancia el placer de una lectura liberada de prejuicios, donde la transgresión de dogmas y fronteras esté presente y los personajes, tanto femeninos como masculinos, tengan la oportunidad de reivindicar esta autenticidad que la historia les ha usurpado. En el pasado, los textos literarios infantiles y juveniles han sido transmisores del modelo sexista, con el objetivo de transmitir estereotipos que favorecen la filtración en las mentes infantiles y juveniles y que actúan como refuerzo del ideario social. Esta transmisión de estereotipos ha ocurrido de forma tan naturalizada que ha sido aceptada como tal, no llegando a percibirse la discriminación sexual que encierran. En el contexto de una progresiva normalización de las representaciones de género y sexualidad en los géneros de ficción, la literatura infantil ha experimentado desde la llegada del milenio uno de los cambios más sorprendentes y desafiantes de toda la historia: la aparición de temas y personajes ligados a sexualidades no normativas y modelos de familia plurales alejados de la tradición. Este surgimiento de temas se representa en un plano de igualdad con respecto a las establecidas, digamos, formas que excluyen todo aquello que no sea aceptado culturalmente. De este modo se propone una variedad aceptable de familias diferentes en la sociedad. La literatura infantil y juvenil proyecta hoy un amplio abanico de realidades que en un momento reciente de la historia era imposible de concebir. Como Teresa Colomer, una
reconocida estudiosa de la literatura infantil y juvenil española, destaca, es a partir de los años 90 cuando estas obras se dispersan en un número infinito de temas que hace pocos años hubiera resultado insólito como temas centrales en los libros para niños y niñas. Temas como la homosexualidad, los maltratos, los abusos sexuales, el aborto, entre otros. La literatura infantil y juvenil se ha visto invadida por corrientes realistas que exploran la individualidad a través de propuestas que buscan la identificación del lector con los personajes y situaciones planteadas para así favorecer el autoconocimiento, la autoafirmación y la superación de conflictos. En cuanto a las obras de ficción de temática monoparental o incluso de temáticas no heterosexistas, a finales de los años 90 eran realmente escasas, mientras que una década más tarde las cifras se han multiplicado enormemente. Esta lenta apertura de la literatura infantil y juvenil a temas de esta índole revelan la censurante actitud hacia estos temas en la sociedad española y que, por tanto, no se encuentran accesibles para los más pequeños. Los libros dirigidos a los lectores infantiles y juveniles han experimentado un fuerte crecimiento, superando en la actualidad a la oferta dirigida a adolescentes y jóvenes. El momento cúspide se produce en los primeros años del siglo XXI, reflejando un salto cualitativo en el contexto de una sociedad en proceso de transformaciones. Las obras dirigidas a los lectores de estas edades ofrecen una temática que se reparte entre los que adoptan un tratamiento realista con el tema de la familia y los que adoptan un tratamiento de los cuentos de princesas, ¿no?, y príncipes. Parte de estas narrativas hacen visible las nuevas propuestas de familia en la sociedad actual española. Se trata de historias protagonizadas a veces por familias homoparentales, con hijos. Se trata de historias fictivas que reflejan la realidad, siendo los protagonistas de dichas historias en gran parte niños y niñas. Las historias proyectan contextos positivos en los que las relaciones familiares se caracterizan por el amor, el cariño, la comunicación entre el mundo de los adultos y el de los niños. Asimismo, se proyectan como familias aceptadas e integradas socialmente con redes de apoyo social. En gran parte, son familias que no presentan conflictos y rechazos abiertos, aunque sí se descubre en algunos relatos el miedo a la diferencia como un obstáculo para el conocimiento del otro diferente, tal y como acontece en la narrativa de Marianne Gil Vila, Anoche hablé con la luna, del 2005. Es un relato donde la niña, la protagonista, Paula, tiene unos padres que le prohíben que se relacione con su amiga Marina por formar parte de una familia diferente, así limitando el desarrollo de Paula como personaje y privándole del enriquecimiento de una experiencia nueva y real. Estas historias generalmente terminan con la sublimación del problema y la aceptación generalizada de la opción elegida por el sentimiento. Esta estructura de construir nuevos relatos sobre estructuras tradicionales tiene como misión derrumbar situaciones estereotipadas y transmitir un mensaje de normalidad y refuerzo positivo
de las unidades familiares diferentes, alejadas del patrón tradicional. Tanto el lector infantil como el juvenil necesitan una literatura con personajes con los que puedan identificarse, narrativas bien desarrolladas y un lenguaje apropiado para sus edades. Es evidente que se trata de un lento y progresivo cambio, tal y como queda elocuentemente plasmado al contrastar las primeras obras de literatura infantil y juvenil en España con las más recientes. En una etapa inicial se descubre un entorno familiar con los propios prejuicios esperados, mientras que en las más recientes publicaciones se destaca la aceptación social y familiar de la diferencia. Los prejuicios parecen haber desaparecido y, si no totalmente, desde luego menguado. Para concluir, quisiera destacar que estos cuentos infantiles, estos cuentos para los más pequeños, recurren a estrategias normalizadoras, adoptando elementos de las convenciones del género en cuanto a su formato, como ha destacado el estudioso Martínez Expósito. No se problematiza el tema de la sexualidad y son narrativas que están planteadas para ser leídas conjuntamente por el adulto y el niño, estableciéndose de este modo un sólido vínculo entre ambos. Los cuentos se presentan, pues, como un juego cuya función es formar e informar, a la vez que se proponen fomentar actitudes de aceptación y asimilación de las diferencias. Ante el acto de lectura de relatos infantiles y juveniles, incluyendo los no normalizados, la lectura puede convertirse para el niño en una actividad lúdica que puede evolucionar en una impredecible variedad de caminos, como ha destacado Stockton, un teórico brillante en el campo. En suma, todo ello nos lleva a concluir que el siglo XXI representa un renacimiento de la Ligue española, en la que la cuestión del género adquiere una evidente proyección ética. Muchísimas gracias por vuestra atención y solo desearos un feliz simposio.